Ahora sí, bueno. Ahora podemos arrancar. Buenas tardes, chicos. Un gusto verlos de nuevo. Y vamos a... Yo había puesto mal hoy, me había confundido. Cuando puse en la invitación a la clase puse inversiones, pero después estaba mirando el programa y la unidad 5 es de cuentas por cobrar. Nosotros en la unidad 4, que fue la que subimos el video, hablamos de caja y bancos, o elementos de caja y bancos, y bueno. Ahora seguiría cuentas por cobrar y después inversiones en general. Así que de eso vamos a hablar hoy. ¿Bien? Eh, Cuentas por cobrar. A ver si... Ahí tengo la presentación. Bueno, ¿qué es un crédito, no? Cuando nosotros estudiábamos en la unidad 1 la definición de activos, decíamos que son todos los bienes y derechos que posee el ente para desarrollar la actividad, ¿no es cierto? Y bueno, derechos. Justamente acá estamos hablando de ciertos activos que representan derechos contra terceros. ¿Para qué cosa? Quiero, si ustedes me están escuchando, quiero que esta clase sea, tratemos de que sea una clase parecida a la clase en el aula, o sea, que ustedes hablen. ¿Me escuchan, no? ¿O los tengo que desilenciar o algo por el estilo? Escucho Se perfectamente. escucha perfecto. Ya me escuchan bien. Creo que si ustedes tocan, eso me decía el otro día Paulina, si ustedes quieren hablar, tocan la tecla despacio y es como que piden el micrófono, entonces ellos pueden hablar. Esto tiene que ser absolutamente normal, ¿ok? El que quiere hablar, habla, el que quiere preguntar, pregunta, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces decíamos recién que los créditos representan derechos que tiene uno a recibir algo de otro, ¿sí? Por lo general ese bien que vamos a recibir representa dinero o es dinero, o puede ser un objeto, un bien, en cuyo caso estaríamos hablando de un crédito en especie, o de un servicio, que es el caso de cuando nosotros adelantamos el pago de un servicio, entonces a futuro tenemos el derecho a recibir los servicios proporcionales por el tiempo pagado. Bien, en esos casos entonces vamos a estar hablando de las cuentas por cobrar. Ahora, podríamos preguntarnos si existe o hay alguna diferencia entre el concepto de cuentas por cobrar y el concepto de créditos. Y en realidad podríamos decir que en todos los rubros del activo podemos encontrarnos con cuentas por cobrar. En cambio, si nos referimos a las cuentas por cobrar que se ¿No refieran, tenés por más? ejemplo, sí, si nos referimos a las cuentas por cobrar que se refieren al operatorio principal, vamos a estar hablando de los créditos por ventas. Entonces, podríamos mencionar como cuentas por cobrar al género, y la especie puede ser créditos por ventas, créditos por prestaciones de servicios, créditos financieros, otros créditos, que es algún rubro en donde se agrupan a todos los créditos, a todas las cuentas por cobrar que no tengan alguna asignación específica, ¿no? Ahora bien, yo recién les decía que cuando nosotros estudiemos cuentas por cobrar, vamos a estudiar la naturaleza de este activo. ¿Por qué? Porque vamos a estar estudiando varios rubros del activo. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de una inversión, como puede ser, perdón, un plazo fijo, ¿qué es un plazo fijo? Un plazo fijo es un depósito que uno hace en un banco de una cantidad de dinero para retirarla dentro de un tiempo con más un interés. Entonces, el papel que nosotros recibimos al hacer el depósito, al realizar el depósito, es un certificado de depósito, que no es ni más ni menos que un derecho contra la institución financiera, contra la entidad financiera, a recibir un dinero en una fecha futura. Quiere decir que es una cuenta por cobrar. Es un derecho a un plazo, en un plazo fijo estimado, establecido, a recibir el capital más los intereses. Ahora, eso no significa que lo tengamos que incluir dentro del rubro créditos por ventas, sino más bien, saben ustedes que va a formar parte del rubro, seguramente, inversiones transitorias. Si hablamos, por ejemplo, de los cheques que recibimos de cobranzas de clientes, también son cuentas por cobrar. Entonces, si el cheque ya está a fecha,
formará parte de caja y bancos. Ahora, si el cheque tiene fecha diferida o es fecha futura, en ese caso sí va a integrar el rubro que mencionamos como créditos por venta. Y así, en todos los rubros nos vamos a encontrar con la existencia de cuentas por cobrar. Todavía no lo vimos, pero cuando estudiemos bienes de uso o bienes de cambio, vamos a ver, quizás en contabilidad 4, ¿no? Que también dentro de esos rubros se van a incluir cuentas por cobrar. Porque si leemos la RT9, por ejemplo, habla de que dentro de las cuentas dentro de los bienes de uso se van a incluir a los anticipos a proveedores por compras de bienes de uso, y así con los bienes de cambio. Y uno podría preguntarse, ¿y qué tiene de tangible un anticipo a proveedor como para considerarlo como bien de uso? Nada. ¿Qué tiene de comercializable un anticipo a proveedores de mercaderías? Nada, uno no puede vender un crédito antes de recibir la mercadería, ¿no? O mejor dicho, uno no puede vender una mercadería que todavía no tiene. Si puede recibir dinero a cuenta de una futura venta. Entonces, ¿es un anticipo, un activo que integre el rubro de bienes de cambio? Bueno, eso quedará para quizás una reflexión o un estudio posterior. Pero los anticipos que hagamos a los proveedores se van a incluir dentro de cada rubro, ¿no? Y lo mismo pasa con intangibles, con inversiones. Quiere decir, sintetizando, que cuentas por cobrar representa todo el derecho que tengamos contra un tercero para recibir algo. Podrá ser dinero, podrá ser bienes, podrá ser servicios. Por lo general sabemos que es dinero. ¿Qué agregó la RT 16 y 17? Que solamente vamos a considerar las cuentas por cobrar siempre y cuando a futuro tengan una elevada probabilidad de cobro. Es decir, que de alguna manera habría que considerar como fuera de las cuentas por cobrar aquellas cuentas de dudosa cobrabilidad, ¿sí? Y ahí entramos a hablar de lo que serían las previsiones para deudores incobrables, o las estimaciones que nosotros hagamos para mandar a pérdidas aquellas cuentas por cobrar que sean de dudoso cobro. ¿Ok? ¿Qué nos encontramos con una cuenta por cobrar? ¿Cuáles son los elementos que tipifican? Ahí en la filmina ustedes ven. Tiene que haber habido un hecho anterior, que es el que le da origen, ¿sí? Que genere a un tercero obligaciones a favor del ente, ¿no? Y que tengan alto grado de probabilidades de ser cumplidas. Y esos derechos que tiene el ente sobre el tercero son para recibir dinero, bienes o servicios. Acá no estamos hablando de los derechos colectivos, que es un tema distinto, ¿sí? Acá estamos hablando de los derechos individuales, es decir, el derecho que tiene, en este caso, el acreedor, nosotros, hacia el deudor, que es el tercero. Aclaro esto porque en el derecho positivo también se legisla y se habla sobre los derechos colectivos, que no sería este el caso. Es decir, no estaríamos hablando en ese caso de cuentas por cobrar. ¿Ok? ¿Qué dice el RT9? Ya acá hablamos de una norma técnica, una resolución técnica, que habla de qué es lo que vamos a exponer dentro del rubro. Dice que son los derechos que el ente posee contra terceros para recibir sumas de dinero u otros bienes. Y aclara ahí, por lo que hoy recién les decía, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. ¿Por qué? Porque si una cuenta por cobrar debe ser incluida en bienes de cambio, en bienes de uso, en caja y banco o inversiones, habrá que incluir esa cuenta por cobrar en ese otro rubro. Quiere decir, sintetizando un poquito, que las cuentas por cobrar que existan, que hayan tenido su hecho generador, podrán estar, si se refieren a la operatoria principal, en una cuenta específica, en un rubro, perdón, específico, que es créditos por ventas. Generalmente, si hablamos de una empresa comercial, ese rubro se denomina créditos por ventas de bienes, y si hablamos de una empresa de servicio, va a ser el rubro créditos por prestaciones de servicios. Son, digamos, los rubros del activo que representan los créditos que se originaron en la operatoria principal. Y todas las cuentas por cobrar, financieras, por indemnizaciones a cobrar, como les decía, por préstamo financiero, o que tengan otro origen que no sea el que esté relacionado con la operatoria principal, van a formar parte de otro rubro que se llama otros créditos. Ese es el criterio que aplica la resolución técnica 9, ¿no?
Y bueno, siempre que obviamente no haya que haber incluido esa cuenta por cobrar en algún otro rubro. Quiere decir que por descarte y por excepción van quedando las cuentas por cobrar en el rubro créditos por ventas u otros créditos, ¿sí? Bien, definido qué es una cuenta por cobrar, vamos a hablar de cómo las podemos clasificar, ¿sí? Que sería la filmina que sigue, ¿no? A ver si puedo pasar, ahí está. Hay muchas formas de clasificar una cuenta por cobrar. Una puede hablar del plazo de vencimiento, podemos hablar de la naturaleza o el origen de la cuenta por cobrar, podemos hablar de si son cuentas por cobrar comunes o se las suele llamar también en el derecho quirografarias, pero son comunes, o aquellas cuentas por cobrar que tengan algún tipo de privilegio en cuanto a la prioridad de cobro, por ejemplo, como son las cuotas o los créditos que tengan de carácter alimentario, etc. Son distintas formas en las que podemos ver o clasificar a las cuentas por cobrar. Algo que yo les dije es que una cuenta por cobrar tiene un origen, tiene un objeto, tiene una fecha de vencimiento, tiene un monto y tiene un capital inicial. Entonces, cuando hablamos de el plazo queda definido por la fecha de vencimiento. ¿Qué es la fecha de vencimiento? Es la fecha en la que acreedor y deudor se ponen de acuerdo en que se debe cumplir la prestación principal. Es decir, que esa obligación pasa de ser no exigible a exigible. A partir de ese momento, a partir de esa fecha, el deudor tiene que cumplir con lo que se comprometió, ¿sí? Y en caso de que no lo haga, el acreedor tiene derecho a iniciar un reclamo de alguna manera para que el deudor lo cumpla, digamos, ¿no? Y en ese caso, según el plazo, se agrupan en cuentas por cobrar de hasta un año de plazo, podríamos hablar de cuentas por cobrar de corto plazo, o a más de un año de plazo. ¿Por qué esta clasificación es importante? Porque a los efectos de la exposición en el estado de situación patrimonial, al cierre del ejercicio, ustedes saben que las cuentas por cobrar corrientes forman parte del activo corriente, y las cuentas por cobrar no corrientes dentro del activo no corriente. ¿Cómo incluyo en cada una? Y obviamente aquellas cuentas por cobrar que a fecha de cierre ya estén vencidas o tengan su vencimiento en el plazo de un año posterior al cierre, van a ser cuentas por cobrar corrientes. Y las que tengan un plazo de vencimiento que exceda los 12 meses posteriores al cierre, obviamente vamos a estar hablando de cuentas por cobrar no corrientes, ¿sí? Si una cuenta por cobrar tiene cuotas, es decir, que tiene vencimientos dentro de los 12 meses y vencimientos posteriores a los 12 meses, habrá que considerar que esa cuenta por cobrar tiene un componente corriente y un componente no corriente. Habrá que ver o informar en cuentas separadas cada parte, ¿sí? Bien. Por su naturaleza o origen, como yo les decía hoy, podemos hablar de los créditos por ventas, que es el rubro principal en el cual vamos a exponer en el activo estos créditos, y los que no tengan ese origen, o sea, los que no se originen en la operatoria principal, directamente a otros créditos. Y si hablamos por el tipo de garantía que tengan estos créditos, bueno, pueden ser garantías personales, garantías reales, o directamente sin ningún tipo de garantía. ¿Qué significa garantía? ¿O qué significa que un crédito tenga garantía? Podríamos decir que es una especie de contrato accesorio o anexo al contrato principal, que es el contrato de préstamo o de crédito, en donde de alguna manera lo que hacemos es asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Si esa garantía recae sobre una persona, estamos hablando de una garantía personal, por ejemplo una fianza, es decir, cuando hay un fiador que es solidario al deudor principal, o si la garantía se constituye sobre un derecho real, en ese caso hablamos de una garantía no personal, sino una garantía real, que por ejemplo podría ser cuando se constituye una garantía sobre un bien mueble,
o una garantía sobre un bien inmueble, es decir, que el cumplimiento de la obligación va a estar garantizado con ese bien. En caso de que el deudor incumpla con su obligación, se va a ejecutar esa garantía secundaria y se le va a quitar ese bien al deudor hasta cumplir o satisfacer, perdón, al acreedor, ¿no? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Todos me escuchan? ¿Nadie se durmió por el camino? Bien, yo los voy admitiendo. ¿Todos hablan ahí? Solo Facundo, parece que está una... Bueno, y ahí la veo a Gabriela con un mate que... ¿Está rico el mate? Bien. Sigamos. Bueno, esta próxima filmina es la que habla de el origen o la naturaleza de... A ver si puedo ver más, chicos. No sé cómo ir para... Perdón, que me dispersa un poco, ¿no? Pero si no se hace muy aburrido. Bueno, hay algunos que ponen una imagen de fondo, que yo no sé si... El otro día les cuento en una reunión docente que tuvimos a través de esta herramienta, alguna de las colegas decía, yo a los chicos les exijo que pongan una imagen en vivo porque si no veo una foto. Y por ahí el chico va y hace el link, y le dije, bueno, no le dije yo, le dijeron otros, hacemos lo que se puede dentro de estas limitaciones, ¿no? Pero bueno, veo que hay muchos ahí, después Facundo me va a decir cuántos chicos, cuántos alumnos, ahí veo, se puso a bailar, parece uno, Elías, ¿eh? No, estamos haciendo un bizcochuelo, profesor. Hay que acompañar la tarde, hay que estudiar, hay que comer algo. Yo le Sí, escucho mientras que hago un bizcochuelo. un bizcochuelo, mirá vos, ¿eh? Tené cuidado, que hay lugares de los cuales es difícil volver. Bueno, perdón, a los demás, sigamos. A ver cómo... Ay, los corrí. Bien. Les decía entonces que en esta filmina lo que vemos es... Vieron que hoy yo les decía que respecto de las cuentas por cobrar, interesa, digamos, un hecho anterior que es el que le da el nacimiento o el origen. El hecho a partir del cual nace el derecho contra el tercero. Bueno, y ¿por qué es importante ese hecho generador de la cuenta por cobrar? Porque es el que, una vez que se produce, le da origen y le da nacimiento al crédito. Antes de ese hecho no existe crédito y después de ese hecho sí existe crédito. Y eso nosotros lo habíamos visto como reconocimiento contable, es decir, a partir de qué hecho la contabilidad reconoce la existencia de un activo en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de crédito de un activo. Y bueno, pueden originarse en ventas de bienes, fíjense ahí, dice venta de bienes, prestaciones de servicio, y esas dos operatorias son las que dan origen a los créditos por ventas de bienes o por prestaciones de servicio, ¿no? Entonces, esos dos tipos de créditos se van a incluir en ese rubro, a eso apunta esta filmina, ¿no? Después, si hablamos de créditos por préstamos financieros, o por refinanciaciones, o por indemnizaciones, ya sea por un seguro o por un juicio que ganamos, fíjense, esos créditos van a ir a otro rubro, no al rubro créditos por venta, sino al rubro que se llama otros créditos. ¿Saben lo que es un préstamo financiero, no? Un préstamo de plata. Es decir, que es el caso de que la empresa le preste plata, por ejemplo, a un empleado, a un socio, o a un tercero. Si dentro del objeto social está permitido prestar dinero, bueno, si le presta dinero es un préstamo financiero. Una refinanciación. ¿Saben lo que es una refinanciación? Algo que Argentina ahora está tratando de hacer, ¿no? Antes de caer en default, lo que está tratando de hacer es refinanciar un crédito anterior. Es una de las formas en las cuales uno puede cumplir y pagar una, una deuda, si estamos desde el punto de vista del deudor, pero en este caso nosotros somos el que refinancia. Entonces, un crédito por refinanciación es aquel crédito que uno recibe en reemplazo de uno anterior. Refinanciar un crédito significa renegociar todas las condiciones de un crédito anterior que era el original, como por ejemplo el plazo, el capital, la cantidad de cuotas, la tasa,
si hay una quita o una condonación de parte del crédito, etc. Todas esas cuestiones que hacen al crédito se renegocian como partes, se ponen de acuerdo y se firma un contrato nuevo. Entonces, en ese momento, cuando se firma un contrato nuevo, se reemplazan los papeles que dan o que representan el crédito, y lo que tenemos es un crédito nuevo, en donde el crédito anterior, obviamente, se lo entregamos al deudor. Si no, tendríamos derecho a reclamarle al deudor por los dos créditos, y no es el caso. ¿Ok? Cuando hablamos de indemnizaciones, hablamos de el derecho que tenemos a recibir de una compañía de seguro o de un tercero al cual le iniciamos una demanda y fue condenado, una suma de dinero en resarcimiento de un daño que nos ha causado. ¿Sí? Podemos preguntarnos a partir de cuándo uno tiene derecho a la indemnización. Si uno, en su buen obrar, digamos, recibe un daño de un tercero, y ese tercero resulta ser que contaba con una póliza de seguros, y el seguro nos reconoce el daño, ¿qué va a pasar? Nos va a extender un pago, un cheque, en resarcimiento de los daños sufridos. Y en el caso de una sentencia judicial, si estamos hablando de un crédito, acá estamos hablando de una suma de dinero que vamos a recibir como consecuencia de haber ganado un juicio. Ahora, para llegar a ese punto, es necesario haber iniciado el reclamo ante la justicia, obviamente, haber demostrado, haber presentado las pruebas de que hemos recibido un daño, y que la justicia nos haya dado la razón en todas las instancias posibles hasta que esa sentencia quede firme. En ese punto nosotros tenemos un crédito contra el condenado para recibir ese resarcimiento. Bien, ese activo, ese crédito va a ir obviamente en otros créditos. Como ya les decía hoy, los anticipos a proveedores que realicemos por compras de bienes van a ir al rubro del bien que vamos a recibir. Si el anticipo es por compras de bienes de cambio, a tal rubro. Si es por compras de bienes de uso, etc. ¿Sí? Fíjense, si hablamos de las compras de títulos de deuda, conocida como títulos públicos o privados, públicos serán cuando los títulos de deuda sean emitidos por una repartición del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, y privado será cuando lo emita una empresa privada que tenga autorización, ¿no? Entonces, los títulos de deuda son derechos a recibir de esos entes una suma de dinero, que va a poder consistir en el capital o en los intereses. Es decir, que quien pide prestado, si es el Estado, va a pedir prestado plata y va a pagar, además del capital, un interés. Bien. Y si hablamos de la compra de títulos de capital, por ejemplo, las acciones, que son las partes en las que se divide el capital de una empresa, o las cuotas sociales, estas acciones son títulos valores que otorgan derechos patrimoniales, no sobre un tercero. Entonces, estos títulos valores generalmente, sobre las utilidades que perciban esos patrimonios, otorgan dividendos. Entonces, cuando el órgano de la empresa, en este caso una asamblea, tome la decisión de distribuir dividendos, bueno, sobre las acciones también habrá derechos a recibir dividendos a cobrar. Pongo esto por separado, ¿por qué? Porque si bien tanto el valor de la acción como el valor del dividendo a cobrar forman parte del rubro inversiones, por un lado, el valor de la acción representa el derecho patrimonial y el valor del dividendo representa el derecho a las utilidades que ese patrimonio generó. ¿Se entiende la diferencia? Son cosas distintas, pero se incluyen dentro de un rubro que es el rubro de inversión. Y hoy recién decíamos el caso de los depósitos a plazo fijo, que son cuando hacemos una colocación a plazo. No estamos hablando de un depósito en cuenta corriente o un depósito en caja de ahorro, sino los depósitos en
en cuentas que no están a la vista, que es el caso de un plazo fijo. En este caso, el plazo fijo se realiza y está indisponible hasta el vencimiento. En ese periodo, yo voy a tener un certificado que representa lo que voy a recibir cuando se produce la fecha de vencimiento, para cobrar tanto el capital como los intereses. Entonces, ahí lo que estamos viendo son las distintas operaciones que dan origen a distintas cuentas por cobrar, y de acuerdo a qué operatoria de origen, en qué rubro se va a ir considerando cada uno de esas cuentas por cobrar. ¿Hasta acá? ¿Me entienden bien? ¿Se entiende bien? Upgrade. Ya estamos llegando a los 40 minutos. Vamos a reconectarnos, me decía. No sé qué significará upgrade, debe ser que todavía no lo voy a cerrar. Bien. Antes les decía que respecto a las cuentas por cobrar, vamos a analizar vamos a aplicar esta metodología. Por un lado vamos a hablar del reconocimiento contable, que significa analizar cuáles son los hechos que dan indicios sobre la existencia de una cuenta por cobrar, o a partir de qué momento nace la cuenta por cobrar, en función a toda esa operatoria que recién veíamos. A partir de que sabemos de que una cuenta por cobrar existe, lo que hacemos es tomarle el talle, pesarla, o medirla contablemente. ¿Se acuerdan que hablábamos alguna vez de los criterios de medición? Entonces, en este caso vamos a tener que recurrir a algún criterio de medición de activos, ustedes recordarán cuáles, ya hablamos de ello, para tomarle el talle y hacerle ese traje a medida, ¿no? Podrá hacer la medición cuando ingresa al patrimonio, o podrá hacer una medición al cierre del ejercicio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque, así como veíamos que las realidades son cambiantes, cuando hablamos o analicemos las cuentas por cobrar, un componente muy importante de las cuentas por cobrar, o de la medición de las cuentas por cobrar, es el que se refiere a la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Podríamos definirlo como el precio del dinero, es decir, es el precio que tomador y dador de dinero se ponen de acuerdo en cobrar y pagar para prestar una unidad de dinero. Quiere decir que si la tasa de interés, que generalmente se refiere o está expresada en un plazo, por ejemplo, si la tasa de interés es del 12%, por decir o poner un ejemplo, quiere decir que en ese punto, quien esté, nosotros en este caso somos los que estamos cobrando, quiere decir que nosotros estamos dispuestos a prestar un peso para que en el lapso de 12 meses me devuelvan, además del peso, el 12%. Es decir, ese es el costo de prestar una unidad de dinero en una determinada unidad de tiempo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué digo que la tasa de interés es muy importante en la medición de las cuentas por cobrar? Porque la tasa de interés, como precio que tiene el dinero, y como el precio de cualquier activo en la economía, sube y baja. ¿De qué va a depender ese sube y baja? De la oferta y de la demanda. ¿De qué? De dinero, obviamente. Entonces, si la tasa de interés es el elemento que nosotros reconocemos como el precio del dinero, cuando la tasa de interés suba, va a ser más caro acceder o otorgar un préstamo a alguien, ¿no? Va a tener que pagar más dinero. Y si la tasa de interés baja, va a ser más barato o más sencillo otorgar un crédito a un tercero, ¿no? Ahora bien, eso desde el punto de vista del otorgamiento de un crédito. Pero cuando nosotros hablamos de la negociación de un crédito, piensen ustedes que cuando nosotros ya tenemos un crédito, lo tenemos en el activo, ese crédito se puede negociar. ¿Qué quiere decir que se puede negociar? Se puede dar a un tercero a través de una cesión de crédito. El tercero que recibe ese crédito va a recibir una promesa de cobro referida a una fecha futura. Entonces, nosotros que somos los que en todo caso estamos cediendo un crédito,
y el tercero, que es el que recepciona el crédito, vamos a negociar en función de cuánto falta para cobrar ese crédito, teniendo en cuenta la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, ese crédito o el valor actual de ese crédito se va a achicar más. Y si la tasa de interés baja, el valor actual de ese crédito va a ser mayor. ¿Por qué? Me pueden preguntar ustedes. Esperaba que lo hagan, pero no pasó. Porque la tasa de interés es lo que se utiliza para lo que las normas contables llaman considerar el valor tiempo al dinero. Es decir, mover una suma de dinero en el tiempo no se puede hacer sin considerar su valor, que es la tasa de interés. Si yo estoy tratando de considerar el valor actual de algo que voy a recibir en el futuro, es el caso de un crédito, para considerar el valor actual tengo que considerar una tasa de interés. Esa tasa de interés la puedo encontrar en el mercado, en los mercados financieros. Y puede ocurrir que tenga la tasa de interés actual o una tasa de interés que haya pactado al origen del crédito. Por eso es que les decía que la medición contable de las cuentas por cobrar tiene estas dos posibles realidades. La inicial, que es cuando tomo el crédito, y en ese caso se va a ceñir por las condiciones originales del crédito, y la periódica, en donde vamos a tener en cuenta ya una dualidad de una doble posibilidad. La realidad inicial, es decir, considerar las condiciones originales del crédito, o una realidad del momento. Sería como que estamos hablando de valores históricos, perdón, mediciones históricas o mediciones corrientes de una cuenta por cobrar, teniendo en cuenta que el valor de la tasa de interés. Y por último les decía, los problemas de la exposición, de lo que algo ya hemos hablado, cuando decíamos, ¿dónde se exponen las cuentas por cobrar? Vimos que las cuentas por cobrar, algunas van en créditos por ventas, el resto va en otros créditos, siempre que no haya tenido que ser incluida en algún otro rubro del activo. ¿Ok? Bien, paso a la siguiente filmina. Bien. Cuando hablamos de la problemática contable del reconocimiento, decimos cuál es el hecho que da origen a la cuenta por cobrar. A partir de qué hecho existe una cuenta por cobrar. Entonces vamos a tener que considerar, de acuerdo a la operatoria de origen, cuándo se considera perfeccionada esa operación. Hoy decíamos que los créditos por venta, perdón, que las cuentas por cobrar se podían originar en ventas de bienes, o prestaciones de servicios, o préstamos financieros, etc. Para cada una de estas operaciones va a existir un momento o un hecho que ocurrido lo perfecciona o nos da la idea de que el hecho sustancial ya se produjo y ya existe la venta y por lo tanto ya existe la cuenta por cobrar. Entonces ahora yo les pregunto, voy a esperar que ahora sí ustedes aprieten la tecla de espacio y me digan, profe, tal cosa. Cuando nosotros hablamos de las ventas de bienes, que ahí está, una venta, más allá de que se puede identificar con distintos momentos, como puede ser la entrega, la cobranza de la venta o la facturación, ¿cuál es el hecho que a nosotros nos indica que la venta se ha producido? ¿Qué opinan? Si estamos hablando de una venta de un bien mueble, ¿cuál es el hecho que a nosotros nos indica que la venta se está produciendo o que ocurrió? ¿La facturación? La facturación sería el hecho de el contrato, ¿no? O sea, emitir una factura es cuando uno pone en claro qué es lo que está vendiendo, a qué precio y en qué condiciones de venta, ¿no? Y además en la facturación se liquidan todos los impuestos que hagan a esa operación comercial, ¿no? Pero, ¿qué otro elemento hay o qué otro momento hay distinto a la facturación? Porque en una operación de venta tenemos la factura, el remito, el recibo. Cada comprobante está evidenciando un hecho. Yo puedo, por ejemplo, Gabriela, ¿no? Dijiste factura. Yo puedo, por ejemplo, facturar
un bien sin entregarlo? Sí, porque puedo facturarlo y ponerlo a disposición, y todavía puede, o sea, estar en proceso de producción. Por ejemplo. Ahora, en ese caso, yo facturé, ¿existe venta o no? No, legalmente no, porque no hay tradición, no hay entrega de la cosa, no está a Y bueno, disposición de pero pago. entonces vos me decís que con la factura hay venta o no. No, Ah, entonces sí, está bien. Con la factura no podemos considerar que existe venta. Si descartamos la factura, ¿qué otro comprobante me quedaría? El resto puedo hablar también, ¿eh? No se escuden en la pantalla. A ver. Hola, bueno, sigamos. Estábamos hablando entonces de cuál es el hecho que perfecciona, podríamos decir, una venta, ¿no? Entonces habíamos dicho, estábamos hablando con Gabriela, que la factura no era. No, en realidad el hecho que perfecciona la venta vendría a ser la entrega. ¿Qué es la entrega o qué se entiende por la entrega? La entrega en las condiciones pactadas, en el lugar, momento y, valga la reiteración, las condiciones. Es decir, uno se tiene que poner de acuerdo entre comprador y vendedor, el lugar, las personas que se van a hacer cargo de recibir el bien, las condiciones y todas las características que dan a la operación comercial que deben ser perfectamente acordadas. Bueno, en ese momento, quien recibe, que va a ser el comprador en este caso, es el que nosotros, o en nuestro caso es un cliente para nosotros, le vamos a estar entregando el bien. Y el comprobante que va a firmar en ese momento es el remito, que es el que acompaña a la mercadería. Entonces, a partir de que firma el remito, nosotros podemos considerar que la venta está perfeccionada, ¿sí? Y a partir de ese momento, entonces, nace nuestra cuenta por cobrar. Después habrá que ver cuando se factura o si automáticamente con el remito ya va la factura, o muchas veces no existe remito. La operación directamente, como la entrega es inmediata, se hace contra factura. Entonces, en ese caso sí tendrá razón Gabriela, porque la factura hace las veces de remito en ese caso. Es decir, que la sola factura ya acredita la entrega, muchas veces en la factura se le pone un sellito de entregado, y ya acredita, digamos, la tradición. En cambio, si hablamos de servicios, por ejemplo, ustedes cuando sean profesionales y presten un servicio van a encontrarse con esa problemática, es decir, cómo considerar el servicio con el cliente, ya sea que sean un estudio contable, una consultora, un estudio jurídico, cómo uno corta el servicio. Bueno, si leemos los libros vamos a encontrar que los servicios pueden ser de dos formas. En principio, hay más ahora con las nuevas tecnologías, hay otras formas, pero en general, on demand, por ejemplo. Pero bueno, el servicio puede ser a destajo o un servicio que se entienda como continuo. ¿Qué es un servicio a destajo? Cuando nosotros consideramos que el servicio es a demanda del cliente. Entonces, ante esa demanda, el servicio se presta. Por ejemplo, si hablamos de consultas que nosotros hagamos con los clientes, entonces, en la medida que haga consultas, nosotros consideramos que hay una prestación de servicio. Pero hay otra modalidad de prestar el mismo, que es el servicio continuo. Es decir, cuando nosotros acordamos con el cliente que el servicio va a estar disponible 24/7, es decir, todo el tiempo, y que el servicio lo define, o la utilización del servicio lo define el usuario. En ese caso, la prestación del servicio se da con el mero transcurso del tiempo, es decir, a medida que transcurre el periodo, se entiende que el servicio está siendo prestado. Entonces, cuando transcurre el mes, nosotros consideramos que el servicio ya está recibido. Si hablamos de préstamos financieros, que hoy yo les decía son cuando le damos plata a alguien, le prestamos plata a alguien, por ejemplo, viene Elías y me dice, quiero hacer un regalo al papá, o a la mamá, o al hermano. Y me dice, necesito plata, ¿sí? Bueno, la empresa si tiene permitido eso,
podrá hacer que le preste dinero a Elías. Entonces, en ese caso vamos a instrumentar algún comprobante que respalde esa operación, ese préstamo financiero. Y el préstamo financiero en sí, más allá de otras cuestiones como ser las garantías y de qué forma nos aseguramos el cumplimiento al vencimiento, tendrá un comprobante, por ejemplo, un pagaré, que hace las veces de que a tal fecha el deudor me tiene que devolver el préstamo realizado, ¿sí? En ese caso, ¿cuál va a ser el hecho? Si decíamos, por ejemplo, que con la venta de bienes la operación se perfeccionaba con la entrega, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de un préstamo, justamente el préstamo se va a perfeccionar con la entrega del dinero, con el cuidado de que muchas veces el dinero se puede dar físicamente, es decir, que la entrega del dinero se dé en mano, por ejemplo, si pasamos por caja y nos dan la plata, o que el dinero no nos den en mano, sino que lo acrediten directamente en una cuenta que nosotros tenemos abierta, y de que en esa cuenta se acrediten los fondos que son del préstamo. Entonces nosotros vamos a utilizar el dinero recibido desde el momento en que está acreditado, pero desde el momento en que está acreditado ya se produce la entrega de esa suma de dinero. ¿Se entiende a lo que me refiero? En ambos casos va a existir nacimiento de la cuenta por cobrar. Cuando hablamos de una refinanciación, hoy yo les decía que refinanciar un crédito es reemplazar uno antiguo por uno nuevo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una venta en cuenta corriente, fíjense que uno a veces dice, ¿qué? ¿Algo tan complejo una cuenta corriente? No, son cosas mucho más sencillas. Yo puedo, por ejemplo, tener con un cliente una cuenta corriente comercial, ¿sí? Entonces, cuando llega a fin de mes, ¿qué digo? Bueno, lo llamo y le digo, vení, pagame, este es tu resumen, vení, pagame. Si viene y me paga en efectivo, listo, le hago un recibo de cobranza que acredite que él canceló su deuda para conmigo. Hasta ese momento, la cuenta por cobrar se había originado anteriormente a medida que él iba haciendo retiros o nosotros entregas de mercaderías. Esa era una deuda comercial, perdón, un crédito, discúlpenme, un crédito comercial que yo tenía contra el cliente. A fin de mes se pueden dar dos circunstancias, yo les decía, ¿no? Que él me pague en efectivo, o que venga a fin de mes, me pase la tarjeta, o que me entregue un cheque, y que el cheque sea para 60 días. Entonces, ¿qué está ocurriendo si él me entrega dinero en efectivo? Cancela su deuda, en este caso yo cobro mi crédito. Pero si él me pasa un cupón de tarjeta, o sea, si me pasa la tarjeta de crédito y hacemos un cupón, ¿qué estoy haciendo? Estoy refinanciando. O si él me entrega un cheque, estoy refinanciando. ¿Por qué? Porque eso que era una deuda comercial en cuenta corriente, ahora se va a transformar en un cupón de tarjeta que voy a cobrar, o en un cheque que va a representar una cuenta por cobrar, que habrá que ver en qué plazo lo cobro, ¿no? Pero lo que interesa es que yo en un momento reemplacé el título de crédito por otro. Es decir, él hasta un determinado momento me debía una serie de remitos, se los facturé, y una vez que le facturé, él me dice, bueno, te entrego el cheque. Listo, yo le hago un recibo por el cheque, pero tengo el cheque. ¿El cheque significa que tengo la plata? No. ¿Qué es el cheque? Tengo una letra de cambio, un valor al cobro, que lo voy a cobrar a la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento es diferida, también representa una cuenta por cobrar, que cambió de una cuenta por cobrar comercial a una cuenta documentada. Se securitizó, dirían los técnicos, la cuenta comercial. Se documentó. Pero bueno. Que para el día sí, que hay refinanciación. ¿Hay refinanciación aunque sea un cheque para cobrar en el día? No, si el cheque es para cobrar en el día, no. Porque en ese caso yo estoy recibiendo un medio de pago inmediato, ¿sí? El cheque al día ya representa dinero en efectivo. Si el cheque es futuro, ahí sí hay una refinanciación. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. También puede ser que yo refinancie, tenía un cheque que había recibido, ese mismo cheque que recibí a fin de mes, cuando llega
el fin de mes, o la fecha, perdón, cuando llega la fecha de cobro del cheque, me llama el deudor y me dice, mira, no lo presente porque con el tema del aislamiento social no estoy vendiendo y no voy a poder cubrirte el cheque. Entonces me dice, o me ofrece, darme 2 cheques más en reemplazo de ese cheque grande. O sea, parte el crédito en 2 cuotas. Y de nuevo plazo, le agrego los intereses, obviamente, y bueno, y vamos, como quien dice, llevando, peloteándola, bicicleteándola, dicen en la jerga financiera, esa cuenta por cobrar, hasta que algún día esos cheques se van a transformar en dinero en efectivo, ¿no? O los voy a cobrar por ventanilla, o se van a acreditar en una cuenta bancaria, o los habré endosado o negociado a un proveedor o a un tercero. ¿Se entiende? Pero es una refinanciación. Bien. Entonces, en el caso de las refinanciaciones, hago hincapié en el momento de esa refinanciación. A fin de mes, cuando yo hago el recibo, y no recibo plata, sino que recibo un título de crédito, bueno, ahí hay un intercambio de rehenes, diríamos, en donde lo que estamos haciendo es reemplazando títulos de crédito, ¿ok? Cancelando un crédito anterior, asumiendo un crédito nuevo, o mejor dicho, cobrando un crédito anterior, como recibiendo un crédito nuevo, un crédito con un crédito. Si hablamos de los créditos o de las cuentas por cobrar por indemnizaciones judiciales o por cuestiones de seguro, vamos a tener que identificar distintos momentos. Un momento es cuando se produce el hecho que da origen al reclamo. Por ejemplo, si me chocaron o si me causaron un daño, que da origen a que yo haga el reclamo judicial. Entonces, ¿es en ese momento en el que yo sufro la baja del patrimonio como consecuencia del daño? Todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Porque para poder reconocer una cuenta por cobrar por estos tipos de hechos, es necesario tener cierta certeza de que esa cuenta se va a cobrar. Entonces, si a mí me originan un daño y yo no hago ningún reclamo, difícilmente yo algún día reciba algo como consecuencia. ¿Qué pasa? Yo tengo que iniciar un reclamo en la justicia o administrativamente en la compañía de seguros, hacer o pasar por todos los peritajes hasta que me reconocen el reclamo y me lo resarcen. ¿Ok? Esa sería la secuencia. Entonces, ¿en qué momento yo digo, bueno, tengo un crédito como consecuencia de un resarcimiento? Y bueno, en el momento que me produzcan o me reconozcan el resarcimiento. Bien. No basta con el solo daño causado. Y cuando hablamos de anticipos a proveedores, ¿qué sería? Cuando yo entrego algo a un proveedor para recibir un bien a futuro. Puede ser que estemos hablando de mercaderías o bienes de uso. Entonces, ¿qué puedo entregar? Puedo entregar dinero o puedo entregar un bien usado. Entonces, ¿qué voy a recibir en ese momento? Si entrego dinero, obviamente el proveedor me va a hacer un recibo. Por ejemplo, cuando yo tengo un auto usado y quiero sacar uno nuevo. Entonces, voy, llevo el auto usado a la agencia, y lo que hacen es, lo analizan, lo estudian, y me dicen, vale tanto. O sea, me fijan un valor en el cual me van a tomar ese usado. Si a mí me parece correcto, yo lo que hago es recibir un recibo. O sea, me van a hacer un recibo por una suma de dinero, que es el valor de toma del auto usado que yo tengo. En ese caso no estoy entregando dinero, sino que estoy entregando un bien usado, pero que se va a computar como a cuenta del auto nuevo que voy a recibir. O bien puede ocurrir que entregue dinero, hago una transferencia bancaria, hago una entrega de dinero en efectivo, entonces también siempre me van a hacer un recibo. Y en el recibo, perdón, en el recibo deberá claramente constar de que es un anticipo a cuenta de la unidad nueva que vamos a recibir, ¿no? Algo que interesa respecto de estos anticipos es, sobre todo con relación a la medición posterior del crédito, es qué relación tiene el anticipo con el valor del bien a recibir. Pueden darse dos casos, es decir, que fije precio del monto entregado,
o que sea un anticipo nominal a cuenta. ¿Me siguen? Por ejemplo, si yo estoy comprando un vehículo que sale, por fijar un valor, 800.000 pesos, y entrego 400.000, estoy entregando la mitad del valor del auto que voy a recibir. El recibo puede decir lo siguiente: anticipo por la compra equivalente al 50% del valor de una unidad X tal, con tales características. En ese caso, lo que yo estoy haciendo es congelando el precio, o mejor dicho, por lo menos estoy fijando el precio de la mitad pagada, porque me queda por pagar la otra mitad. Entonces, ese crédito, esa cuenta por cobrar, va a representar no una suma de pesos entregada, sino el porcentaje del bien nuevo a recibir. ¿Qué quiere decir? Que la medición de este anticipo va a estar atada a la evolución del valor del bien nuevo a recibir. Distinto sería el caso que el anticipo diga: recibí de Michelle Ananía la suma de pesos 400.000 nominales a cuenta del vehículo nuevo a recibir. Son 400.000 pesos lisos y llanos. Hoy el auto vale 800.000, yo les puse como ejemplo, pero si el mes que viene sube a 900.000, yo en vez de ver la diferencia, que eran 400.000 que faltaba, voy a ver 500.000. Es decir, que el anticipo en ese caso es un anticipo nominal que no representa más que una suma nominal entregada, no fija ningún porcentaje. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Y de acuerdo a las características o a lo que diga el recibo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que les estoy planteando, no? Bien. Sigamos. Una vez que hablamos entonces del reconocimiento contable, dijimos, bueno, el crédito ya está dentro del patrimonio, ya existe. Vamos a hablar de lo que sería la medición inicial. Cómo mide esa cuenta por cobrar al ingresar al patrimonio. Y de nuevo vamos a tener en cuenta los distintos criterios de medición que los vimos hace unas unidades. Creo que era la unidad 1. Y veíamos, por ejemplo, que existen criterios de medición para ventas, que en ese caso se refieren a lo que yo recibo cuando vendo. O, si hablamos de criterios de medición relacionados con transacciones financieras, ¿qué es lo que recibo cuando yo otorgo un préstamo financiero? Y así de esa manera. ¿Por qué planteo esto? Porque de acuerdo a la operación de la que estemos hablando, acá lo que interesa es el activo que estoy recibiendo. Porque lo que yo hago es medir activos en este caso. Entonces, si yo estoy recibiendo un activo como consecuencia de una operación de venta, habrá que ver si yo recibo dinero en efectivo, si es una venta al contado, o si recibo una cuenta por cobrar, si es una venta en cuenta corriente. O a cobrar documentada. Si hago un préstamo financiero, voy a estar recibiendo una promesa de pago. Si hago una refinanciación, voy a estar recibiendo una nueva promesa de pago. Y así, en toda operación, yo voy a estar en este caso analizando qué activo recibo. Y el activo que recibo es el que va a ser medido. Acuérdense que los criterios de medición solo existen para activos y pasivos. Entonces, la medición del activo que recibo va a definir la medición del resultado o de la variación patrimonial que se genere en consecuencia. Por ejemplo, cuando hablamos de ventas de bienes o prestaciones de servicios, que sería el primer cuadrito de la filmina, fíjense que dice, si la operación se realiza al contado, obviamente no estaríamos hablando de una cuenta por cobrar, porque si yo cobro al contado no existe crédito. Parece obvio, pero es así. Entonces, si yo celebro una operación de venta al contado, eso es lo que recibo. ¿Qué quiere decir? Que si en cambio yo no celebro una operación de venta al contado, sino que la hago en cuenta corriente,
¿Qué estoy recibiendo? Una promesa de pago. La pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, en el momento de la operación, la promesa de pago, ¿qué valor tiene? Y lo podríamos decir, ¿y por qué tendría un valor distinto al precio de venta de contado? Es decir, el valor de lo que dejo de recibir va a estar marcado por el precio de venta de contado, porque eso es lo que dejo de recibir. ¿Se entiende? Después va a variar, se van a agregar intereses, va a crecer en el tiempo, pero en el momento de la operación, la cuenta por cobrar está identificada y está de alguna manera medida por lo que dejo de recibir. ¿Qué es lo que dejo de recibir? El dinero que hubiese cobrado de haber vendido al contado. Por esa razón, las cuentas por cobrar, en el momento de la operación, siempre que se habla de ventas de bienes o prestaciones de servicios, tendrán una medición inicial por el precio de venta al contado, que es lo que dejo de recibir en ese momento. ¿Ok? Si el precio de venta al contado se conoce o se puede conocer o calcular, es un dato dado, ¿sí? Está planteado. Lo utilizo, quiere decir. Ahora, el problema se presenta cuando de toda la documentación involucrada en la operación no surge un precio de venta de contado. Es decir, no sea habitual o no se especifique o no sea una práctica conocida operar a contado. Solo operamos en cuenta corriente. Entonces, como no hay un valor de contado, lo tengo que estimar. ¿Y cómo lo voy a estimar? Descontando hasta el momento de la operación, que es cuando dijimos con la entrega, ese valor futuro que voy a recibir, para lo cual necesito saber las fechas de vencimientos, o la fecha de vencimiento si es en un solo pago, o las fechas de vencimiento si son varias cuotas, y el momento en que cada una de esas cuotas, o única cuota, se va a producir. ¿Para qué? Para descontarlas, para, teniendo en cuenta esa fecha futura, traerlas hasta el presente. ¿Cómo? Como yo les decía, descontándolas. ¿Y cómo descuento una cifra que se refiere al futuro? Utilizando el factor de descuento. Y para poder utilizar el factor de descuento, ¿qué necesito? La tasa de interés. De interés, exactamente. Entonces, algo tiene que existir en toda la documentación que respalde la operación. La tasa de interés es uno de ellos, el plazo es otro, el monto a recibir al vencimiento es otro. ¿Ok? Cuando hablamos de tasa de interés y factor de descuento, tenemos que tener en cuenta lo que dice la RT17, que el valor tiempo del dinero debe ser reconocido, no se puede prescindir de él, digamos. Es decir, que yo no puedo decir que 100 pesos hoy son equivalentes a tener 100 pesos dentro de 30 días. ¿Por qué? Porque existe el valor tiempo del dinero. 100 pesos hoy son 100 pesos hoy. 100 pesos dentro de 30 días, hoy representan una cifra menor a 100 pesos. ¿Por qué? Me pueden preguntar ustedes. Porque 100 pesos dentro de 30 días, descontados hasta hoy, representarán un interés que va a transcurrir entre hoy y esos 30 días, que harán que la cifra menor hoy, más los intereses hasta dentro de 30 días, hagan que dentro de 30 días la cifra se haya convertido en 100 pesos. ¿Me entienden eso? Eso es lo que significa el valor tiempo del dinero. Otra cosa que dice la RT17, otra de las cuestiones de las que habla, es que tenemos que considerar el valor tiempo del dinero considerando tasas compuestas. Tasas de interés compuestas. ¿Qué significa esto? Que a periodos regulares de tasa, los intereses se capitalizan. ¿Qué quiere decir esto? Hoy yo les decía al comienzo de la clase que la tasa de interés es el precio que tiene el dinero en una determinada cantidad de tiempo. Ese es el periodo de la tasa. Las tasas se suelen expresar en forma mensual, hay veces que se expresan en forma semestral, anual,
Son distintas formas de presentar la tasa. Pero si la tasa tiene un periodo, lo que significa es que transcurrido ese periodo, los intereses que se hayan devengado en ese periodo, si el plazo sigue corriendo, esos intereses pasan a formar parte del capital. Y en el segundo periodo, la tasa va a devengarse sobre el capital original más los intereses del primer periodo. ¿Se entiende? Eso significa hablar de interés compuesto, para diferenciarlo del interés lineal o interés simple, que no es el caso del cual reconocen las normas contables. Quiere decir que si yo no conozco el precio de venta al contado de la mercadería, tengo que tomar las cifras a recibir en el futuro descontadas de manera compuesta, considerando una tasa de interés. Me pueden preguntar, ¿y qué tasa de interés? La tasa de interés que esté vigente para este tipo de operación, para los riesgos específicos de este tipo de operaciones, para los volúmenes operados en este tipo de operaciones, en el momento de la operación. Por lo que yo hoy les decía, la tasa de interés es variable, sube y baja. Entonces, tengo en cuenta la tasa de interés del momento, primero la tasa de la operación si es que la tasa es explícita. Se suele hablar de tasa de interés de dos formas. La TEO, ¿qué es la TEO? Tasa explícita original, o la tasa implícita, perdón, dije mal, perdón, borren esa parte. La TEA, tasa explícita acordada, o la tasa implícita original. Es lo mismo, pero tiene dos formas de decir. Cuando en la operación se estipule el interés que se va a aplicar, estamos hablando de la tasa explícita aplicada. ¿Ok? Es la tasa que voy a utilizar y que surge de la documentación original del crédito. Ahora, si en el momento de la operación no existe una tasa pactada, vamos a hablar de la tasa implícita original, que es la misma tasa del momento, pero que surge implícitamente. ¿Cómo? Calculando, relacionando el precio actual, el precio a recibir en el futuro, los plazos, etc. Uno puede calcular la tasa de interés que está implícitamente contenida en cifras que involucran una operación. ¿Qué necesito saber para calcular la tasa? El capital inicial, el monto a recibir al futuro y el plazo. Con esos componentes uno puede calcular el interés y relacionando calcular la tasa. Y esa tasa va a ser la implícita original. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablemos de medición periódica, no sé si hoy, pero vamos a tratar, vamos a escuchar varias veces que decimos la tasa explícita pactada o implícita original. ¿Qué significa esto? La tasa que está involucrada en la operación original. ¿Se entiende? Es la tasa que surge en el origen del crédito. Es la tasa que me determina el valor original del crédito. Bien. Cuando hablamos, vamos a pasar porque si no nos podemos hablar 5 horas de medición inicial y hay que ser conciso, ¿no? Cuando hablamos de transacciones financieras, la RT17 diferencia dos tipos de transacciones financieras. Las transacciones financieras con un interés habitual o normal de plaza, de las transacciones financieras que sean con un interés muy bajo o nulo. ¿Por qué diferencia eso? Por lo que hoy decíamos, no podemos desconocer el valor tiempo del dinero. A ver, yo le puedo prestar plata a cualquiera de ustedes, pero lo que las normas dicen es, no debemos dejar de reconocer el valor tiempo del dinero. Por ejemplo, lo tengo acá, estoy viendo a los mismos, a ver, vamos
ahí a mi amiga Valeria Ferreira, le voy a prestar plata. ¿Mm? ¿Te puedo prestar plata? Sí, necesito justo. Después hablamos del uso, ¿no? Por ejemplo, si Valeria me dice necesito 1000 pesos y se los presto, y ella me dice, mira, préstamelos hoy es 12 de mayo, me los devuelvo a fin de mes cuando ya cobre su sueldo. Bien. Entonces yo le doy 1000 pesos hoy y ella me los va a devolver a fin de mes. ¿Qué asiento yo haría en contabilidad? Pregunto, ¿no? Una pregunta de vida o muerte, es re difícil, ¿no? ¿Qué sale, chicos? Me está corriendo un calor por la espalda. Borrá eso después, Facundo. O esta parte de que nadie contesta. Editar el video. ¿Qué asiento hago cuando le presto plata a Valeria? ¿Qué recibo? Vamos a parecer profesores de contabilidad de secundaria. Un documento recibo. Bien, un documento, ¿sí? Que representa el título de crédito contra Valeria. ¿Y qué sale de mi patrimonio? Acuérdense que le presté 1000 pesos. Dinero. ¿Qué es? Dinero. Bien. Lo que estoy seguro, ¿cuál es el valor de los dos? A ver, el documento que recibí y el dinero, ¿cuál es el que se refiere al momento actual? El dinero. Muy bien. Entonces, si hay algo que puedo poner, es que de mi asiento, ¿entendieron? ¿Quién dijo eso, Gabriela? Sí. Yo escuché, bien. Es muy importante eso, porque lo que está definiendo es que el valor actual lo define el dinero. Sale caja por, ¿cuánto le presté? 1000 pesos. 1000 pesos, bien. Ahora, yo recibí, dijo Elías, un documento, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Que se refiere a hoy o a cuándo? Al vencimiento de la operación. Bien. Al futuro. Al futuro, excelente. Vamos a suponer que yo con Valeria, por la amistad que tengo, le digo, devolveme los 1000, no le voy a cobrar intereses, ¿sí? Bueno, me da un papel que dice, te devuelvo 1000, me da un cheque para fin de mes, así yo ya después voy y cobro el cheque, ¿se entiende? Pero ese cheque no es para hoy, es para dentro de X días. ¿Puedo contabilizar esta operación, póngale valores al cobro, la forma que quieran, por 1000? ¿Qué dice mi cabeza? Y no, porque hay que tener en cuenta los intereses que no están. Hay que tener en cuenta los intereses. Exactamente. Lo diría la RT17, debo considerar el factor tiempo del dinero. Entonces, si los 1000 que dice el cheque son a hoy, sí, pero como no son a hoy, son a... Entonces, ¿cuánto vale el crédito hoy contra Valeria a fin de mes? ¿1000? ¿Más de 1000 o menos de 1000? Acuérdense que yo dije, lo que te presté me devolvés. ¿Cuánto valen hoy esos 1000? ¿Más, igual o menos? Hoy, Menos. 1000. ¿Hoy 1000? ¿Cuál? No, menos. Usted, nunca dijo usted qué interés se le iba a aplicar por eso. Usted le No dijo sin le cobro intereses. Hoy intereses. vale No, 1000. lo aclaro, pero te lo aclaro. No le voy a cobrar intereses. Si yo le presto 1000 y ella me va a devolver 1000 dentro de 30 días, no hay intereses. Y Eso si lo aclaré. Pero la Pero- plata se valora. Pero, no hay que reconocer La igualmente. plata se valoriza. O sea, va a tener un valor distinto en el futuro. Por más que exacto. sea lo mismo. Entonces, debo reconocer el valor tiempo del dinero. Los 1000 que voy a tener dentro de 30 días, hoy son menos. ¿Cuánto menos? Descontados. ¿Qué debo hacer? Debo calcular o estudiar o buscar una tasa de interés del mercado para descontar esos 1000 pesos a valor de hoy. Supongamos que la tasa de interés me defina que los 1000 que me va a devolver o que voy a cobrar dentro de 30 días, hagan que descontado hoy son 900. Lo que está diciendo es que yo estoy canjeando 1000 pesos en efectivo por algo que hoy vale 900. O sea, ¿se entienden que hice un cambio? Cambié 1000 por 900. ¿Ok? Sí. En este momento.
Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que perdí 100? Eso significa. Si yo cambio 1000 por 900, ¿sigo en la misma situación o estoy peor? Peor. Peor. Entonces, eso que aparentemente no genera interés o no representa que voy a ganar o perder interés, en realidad, contablemente lo tengo que reflejar como, más allá de la mitad, un mal negocio. ¿Se entiende? Porque yo estoy cambiando algo que vale 1000 por algo que vale menos. ¿Cuánto? 100 pesos menos. Entonces, ¿qué voy a registrar hoy? Cheques al cobro por 1000, regularizada por una cuenta que va a hacer descuentos por préstamos financieros, 100, que va a hacer que la cuenta valga, perdón, me estoy confundiendo. Dije mal, perdón. Facundo, borra eso porque si no va a quedar muy feo eso después, ¿no? Sale 1000. Después edito. A ver, sale 1000 dijimos, ¿ok? El documento es por 1000, dijo Elías. Estamos haciendo una tormenta de ideas acá. Entonces tengo 1000 y 1000, pero tengo que reflejar los 100 pesos de pérdida. Bueno, entonces voy a poner en el debe pérdida financiera por préstamos sin interés, ¿ok? Perdí 100. Y ahí me va a desbalancear el asiento, porque voy a tener, yo no tengo acá un pizarrón para hacer, ¿no? Pero para la próxima, voy a tener en el debe, valores al cobro, 1000. Descuento, pérdida por descuento financiero, 100. Y en el haber tengo 1000 de caja que salió. ¿Qué es lo que va a balancear el asiento? Intereses positivos a devengar. ¿Por cuánto? Por 100. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque este préstamo que aparentemente no tenía intereses, va a devengar intereses. ¿Cuántos intereses? 100 pesos. ¿Cómo sería la pregunta? Y bueno, va a devengar desde los 900 que vale hoy el crédito hasta los 1000 que va a valer dentro de 30 días. ¿Se entiende? Patrimonialmente, esto va a resultar como una operación neutra. ¿Por qué? Porque al final del ejercicio yo voy a tener la pérdida de 100 comparada con la ganancia de 100 pesos de intereses que voy a devengar entre hoy y el vencimiento. Se van a neutralizar y obviamente dentro de 30 días cobraré los 1000, que van a ser los 1000 que hoy le presté a Valeria. Ahora, pero contablemente yo debo presentar esas dos cosas distintas. Pierdo 100 pesos y voy a ganar devengando los intereses entre la fecha del crédito y el vencimiento. Eso es lo que se entiende como reconocer el valor tiempo del dinero. ¿Se entendió el asiento? Sí. ¿Todos entendieron? Obviamente que de acá a fin de mes, ¿qué voy a hacer yo? Devengar los intereses positivos, obviamente, ¿no? Bien. El resto está muy callado, ¿no? Pero vamos a suponer que... No entendí bien, profesor. ¿Están entendiendo bien? Estábamos con transacciones financieras. Bueno, cuando una transacción financiera sea estipulada con intereses, obviamente, si yo, por ejemplo, el préstamo que le hice a edición periódica. Bueno, ¿estamos todos ya? ¿O faltó alguien? ¿Quedó alguien afuera? ¿No? Bueno, sigamos. Estamos acá. Les decía entonces, si el crédito financiero es con intereses, en el caso que habíamos puesto como ejemplo, que yo prestaba 1000 y me iban a devolver, por ejemplo, 1200, bueno, claramente hay un interés pactado. El valor del crédito en el inicio va a ser 1000, porque es lo que le entrego, y voy a recibir al final del plazo 1200. La diferencia van a ser los intereses, 200 pesos. Esos intereses va a haber que devengarlos no linealmente, sino exponencialmente, con tasas de interés compuesta. Es decir, que si hay varios periodos de tasa, habrá que ir agregándolo. Bien. Con respecto a las refinanciaciones, estamos hablando de la medición inicial, yo les decía hoy que la refinanciación es intercambiar una cuenta por cobrar por otra. ¿Sí? Entonces, cuando se produce un intercambio de créditos, claramente hay un crédito anterior que está en la contabilidad
y que tiene su medición contable, quiere decir que de acuerdo a su medición contable yo sé cuánto vale en el momento de la renegociación, y va a haber un crédito nuevo, que es el que surge de esa renegociación. Les aclaro que en esa renegociación obviamente que uno renegocia o trata de renegociar todo. Yo les decía que renegocia plazos, quitas, garantías, cuotas, tasa de interés, uno renegocia todo. Quiere decir que de acuerdo a esa renegociación resultará un nuevo crédito. Entonces uno lo que hace con ese nuevo crédito es calcular cuál es el valor actual, teniendo en cuenta, en el momento de la renegociación, cuál es la tasa de interés vigente también. ¿Por qué les digo la tasa de interés vigente? Porque en el momento de la renegociación, cuando uno entrega el crédito viejo y recibe el crédito nuevo, la tasa de interés seguramente no va a ser la misma que estaba vigente cuando se otorgó originalmente el crédito. Entonces, esas van a ser las anclas que yo voy a utilizar para saber qué diferencia o qué salto de valor tengo entre el crédito anterior y el crédito nuevo. Concretamente, ¿qué dice la RT? Dice que comparo los dos créditos, el viejo y el nuevo, y analizo la diferencia. Esa diferencia la comparo con el crédito anterior. Si la diferencia es menor al 10%, o sea, si el salto al crédito nuevo es más del 10%, menor al 10% hacia arriba o hacia abajo, no reconozco cambios de valor, dice. O sea, lo que hago es reconocer el crédito nuevo por el valor del crédito anterior. ¿Ok? Es decir, hago un traspase de valores, utilizo cuentas nuevas, por supuesto, pero el valor del crédito viejo se va a trasladar al valor del crédito nuevo. En cambio, si la diferencia entre ambos es superior al 10%, supongamos el 12, el 15%, por ejemplo, que el crédito que yo estoy refinanciando sea un 15% superior el valor actual del nuevo al valor actual del viejo, entonces en ese caso sí voy a reconocer esa diferencia o salto de valor. Y lo que voy a hacer entonces es reconocer un resultado financiero, que en este caso va a ser inmediato, devengado, por esa renegociación, por ese intercambio, podrá ser más o menos, o sea, podrá ser positivo o negativo, y voy a reconocer el crédito nuevo, que surge de la refinanciación, dando de baja el crédito anterior, que es el que entregué la documentación al deudor, ¿no? De esa manera queda determinada la medición original del crédito nuevo. ¿Sí? Teniendo en cuenta, obviamente, la tasa de interés vigente y la diferencia de valor con respecto al crédito anterior. Y por último, siempre hablando de créditos en moneda, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son los créditos que vamos a recibir una suma de dinero. No significan créditos a recibir bienes o servicios. Entonces, cuando los créditos no estén incluidos en los tres anteriores, o sea, los demás créditos, la medición inicial de este crédito va a ser por la mejor estimación de las sumas a recibir descontadas a una tasa de mercado del momento de origen. Es decir, una tasa de interés de ese momento, de hoy, para descontar las sumas futuras a recibir. Quiere decir que voy a tomar el momento en el que voy a recibir esa suma de dinero y lo voy a descontar a hoy. Algo que no les comenté, pero que es importante y lo van a ver en la práctica con las profes, es que ¿cómo es la fórmula del factor de descuento? ¿Saben cómo es la fórmula considerando el interés compuesto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que la tasa de interés está expresada en un periodo. Entonces, el factor de descuento es multiplicar el monto futuro, ¿sí? El monto que se refiere a una fecha futura, por un factor de descuento. Ese factor de descuento es 1 dividido, en el denominador voy a poner 1 más i, que es la tasa de interés, elevado a la n. ¿Qué es n? Podrían preguntarme. N es la cantidad de periodos de tasa de interés que hay en el
plazo de la financiación. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero descontar 600 pesos, ¿sí?, que voy a recibir dentro de 4 meses, es decir, 600 pesos que son referidos a una cifra 4 meses a futuro, y me dicen que la tasa de interés es el 2% mensual. ¿Cuál sería el factor de descuento? Muy fácil. El factor de descuento va a ser 1 dividido 1 más el 2%, o sea, sería 1,02 elevado a la cantidad de periodos de tasa que hay en el plazo. ¿Cuántos meses hay en el plazo? Si yo les dije que la tasa era mensual, o sea, el 2% es mensual, y el plazo es 4 meses, quiere decir que voy a hacer 400 dividido 1 más 1,02 elevado a la cuarta. A la 4. Y eso me va a dar un valor menor a 400 que va a representar el valor actual de ese crédito. Esa sería la mejor estimación de la suma a recibir descontada una tasa de mercado. Ese valor, a ver, voy a ver si puedo ir a un Excel y compartirlo con ustedes. Ustedes que dominan el Excel, vamos a aprovechar la informática. Yo la otra vez quise hacer esto, pero a ver cómo es. Tengo que ir a Excel, compartir. Bien, ahí están viendo ustedes una pantalla de Excel, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, yo les decía, tengo 400 pesos que voy a recibir dentro de 4 meses, o sea, acá es el momento 0, acá es el momento 30, acá es el momento 60, acá es el momento 90, y acá es el momento 120. Son los días hasta o si lo ponemos en meses, va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Ok? La tasa de interés que me están dando es el 2%. A ver. 2% mensual. Entonces, si yo quiero expresar estos 400 pesos que se refieren al final del cuarto mes, ¿qué voy a hacer? 1 dividido, y abajo, en el denominador yo les decía, voy a poner 1,02, elevado a la, a ver dónde tengo acá el elevado, acá creo que es, a la 4. Ese sería mi factor de descuento, pero en vez de 1 yo voy a poner 400. Quiere decir que los 400 pesos expresados en el momento 0, de acuerdo a esa tasa, son 369 pesos con 54. Esa sería la medición, la mejor estimación de las sumas de dinero a recibir, descontadas a una tasa de descuento. ¿Cómo hago yo para llegar desde esta cifra a los 400? Si yo considero la diferencia, fíjense, voy a decir 400 menos 369, ¿cuántos tengo de intereses? 30,46. Esos 30,46 se van a devengar en los 4 meses, como yo les decía, exponencialmente. ¿Qué quiere decir? El primer mes yo voy a devengar 369 por el 2%. Voy a tener 7,39 de intereses. Y el monto al final del primer mes va a ser 376. Ese monto va a generar intereses al 2% en el segundo mes. Fíjense que los intereses van subiendo. De 7,39 pasaron a 7,54. ¿Por qué? Siendo que la tasa de interés es el 2%. Porque se van
agregando los intereses al capital. Exactamente. Entonces, el monto al final del segundo mes va a ser el monto al origen, el capital al origen, más los intereses de este periodo. Y estos van a devengar de nuevo en el tercer periodo, intereses por 7,68, que harán que el monto al final del tercer periodo sea 392. Que van a devengar en el último periodo un 2%, siempre le voy poniendo formato yo, ¿no? Y harán que al final del cuarto periodo, 392 más 7,84 sean los 400. ¿Qué puse de manifiesto acá? Que el devengamiento de los intereses no es proporcional. Si yo hacía 30,46 dividido 4 meses, fíjense que me da 7,61. No tiene nada que ver. De esa manera no devengo los intereses. ¿De qué manera es la correcta? Bien, primero descuento la cifra futura, considerando el factor de descuento, y luego voy calculando los intereses de manera compuesta, es decir, a cada periodo regular de tasa, esos intereses se capitalizan. ¿Ok? Bien, vuelvo a la filmina. Esperen que no sé qué toque. Ahí. Bien, estábamos en esta filmina, ¿no? En la medición inicial. Estábamos hablando entonces acá de la medición inicial de las cuentas por cobrar en moneda. Todavía nos faltaba por hablar de la medición inicial de las cuentas por cobrar que no sean en moneda, es decir, las cuentas por cobrar en especie. Teniendo en cuenta que al inicio yo voy a entregar, como yo les decía, un bien que tengo en el patrimonio o dinero. Bien. Me faltó acá hablar de los créditos en moneda extranjera. Porque hasta ahora estábamos hablando de los créditos en pesos. ¿Qué pasa si los créditos son en otra moneda? Entonces, en todos los casos, cuando la moneda sea extranjera, los importes obtenidos se convertirán a moneda argentina al tipo de cambio comprador del momento de la transacción. Es decir, yo voy a calcular la medición teniendo en cuenta esta filmina anterior. El precio de contado o el valor de contado, la suma de dinero entregada, así con intereses, etc. Es decir, de acuerdo a esta forma, y lo que voy a calcular de esta forma, si la operación es moneda extranjera, es una cifra expresada en moneda extranjera. Esa cifra, después lo que hago es convertirla al tipo de cambio oficial, obviamente, podrán algunos discutir, pero comprador. ¿Por qué les digo esto? Porque si hoy tenemos en cuenta el mercado oficial de cambio, tenemos, por ejemplo, si hablamos de la divisa norteamericana, el dólar tiene un tipo de cambio oficial que está por los 60 y pico, 66 o 65, no me acuerdo cuánto fue la cotización hoy, pero si vamos al mercado ilegal, que no tenemos que tener en cuenta, pero que es una realidad, ¿en cuánto está el dólar en el mercado paralelo? 120, 100, está mucho más, casi el doble. Entonces, ¿a qué valor yo monetizo mi crédito en moneda extranjera? Y yo me podría preguntar en ese caso, ¿es representativa la cotización oficial la paridad efectiva? Les dejo esa inquietud como reflexión. Para mí no, para mí claramente no. Pero bueno, bien. Y de esa manera entonces terminamos con los créditos en moneda. Ahora bien, para los créditos en especie, ¿qué pasaba? Una vez que yo tengo el crédito yo les había dicho que podía tener dos modalidades. Que sea una suma de dinero entregada a cuenta futura, en ese caso un crédito en moneda, ¿sí? Que recibe la medición como los créditos nominales, o que fije precio del bien que voy a recibir. Es decir, si yo entregué el 50% del valor de la unidad nueva,
mi crédito en especie va a representar el 50% del valor de una unidad nueva. Por lo tanto, si el valor de la unidad nueva se modifica, yo voy a corregir el valor de mi crédito. ¿Se entiende? Por esa razón, la medición contable de los créditos en especie es de acuerdo a la medición contable de los bienes que voy a recibir, ¿sí? Siempre voy a tener en cuenta qué es lo que voy a recibir y su valor. Bien. Con esto terminamos la medición inicial y nos quedaría por ver medición periódica, pero es un tema que lo voy a dejar para la semana que viene, porque ya no nos va a dar el tiempo para ver todo esto de manera integral, ¿sí? Así que por hoy vamos a dejar acá la clase, ¿sí? No quería dejar de preguntarles cómo están con la parte práctica y aprovechar para decirles que si ustedes necesitan alguna clase en donde veamos prácticos de cualquiera de las unidades que ya estamos dando, me escriban o la programamos y la vemos, ¿sí? Aparte, obviamente, y adicionalmente las clases que dan con Paulina y con Valeria y Facundo, ¿no? ¿Preguntas, chicos? Sí, profesor, yo quería preguntar si puede explicar de vuelta el punto 2. Cuando prestó 1.000 pesos, yo no entendí bien después la parte de intereses que dijo. En ese ejemplo que dio, que prestaba 1.000 pesos y que al final de mes le iba a pagar. Claro, sería los créditos por transacciones financieras. Cuando a eso te referías, a esa es la pregunta, ¿no? Sí, esa es la pregunta. Bien. Con el ejemplo, sobre todo, quería que me explique, no había entendido bien. Claro. ¿Vos te referís al asiento contable? Sí. Bien. Después. Si yo hago un préstamo en donde, de acuerdo a lo que entrego y lo que voy a recibir, no se estipulan intereses, las normas contables dicen que debo reconocer el valor tiempo del dinero. Esto significa que debo reconocer dos cosas. Por un lado, la pérdida financiera por el cambio de valores, y por otro lado, debo reconocer el interés que se va a devengar en el plazo de la financiación. ¿Qué quiere decir? Si yo presto, por ejemplo, 1.000 pesos y que los voy a recuperar dentro de 30 días, lo que yo puse de manifiesto en el ejemplo es que yo estoy entregando 1.000 pesos, porque le doy en efectivo 1.000 pesos, y estoy recibiendo un comprobante o un crédito que vale menos que 1.000 pesos. El valor actual de esos 1.000 pesos, por ejemplo, es 900. Yo voy a tratar de ir al Excel, a ver si ustedes lo ven. ¿Ahora ustedes están viendo el Excel o están viendo otra cosa? El Power se sigue viendo. Ah, perdón. Entonces vamos a hacer así. Ya le... Bien. ¿Ahora están viendo el Excel? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, supongamos que hoy es el momento cero y dentro de 30 días es el vencimiento. Entonces, yo presto 1.000 hoy y me van a devolver 1.000 dentro de 30 días. Como yo presté, salieron de caja los 1.000 pesos, si estamos analizando el crédito, que es lo que yo recibo, porque el activo que sale es dinero, ¿no? El activo que ingreso o recibo es el crédito. El valor actual del crédito dijimos que era 900. ¿Por qué? Porque 1.000 pesos dentro de 30 días descontados a hoy nos daban 900. Es lo que estoy queriendo poner de manifiesto. Si yo recibo 900 y entrego 1.000, quiere decir que estoy perdiendo 100 pesos. Entonces, por un lado, yo voy a hacer un asiento contable que va a contar dos historias. Una historia es los 100 pesos que perdí por prestar plata o mover plata sin intereses. Cerrado ese capítulo, cerrada esa historia, yo entro en una nueva historia. ¿Cuál es esa nueva historia? Yo presté 900 para que me devuelvan 1.000. Entonces, en esa nueva historia, si yo presté 900 para que me devuelvan 1.000, yo voy a ganar 100 pesos de intereses. Entonces, en el asiento tengo que poner de manifiesto estas dos cosas.
Por un lado la pérdida, primero que tengo por prestar sin intereses, y segundo, la ganancia de los intereses que va a ganar este préstamo de 900 para cobrar 1000. Eso es lo que dije. Entonces, en el asiento lo que voy a hacer es, si me da un cheque, valores a depositar, en el debe 1000, porque ese es el valor del cheque, descuentos financieros, pérdida financiera, cuenta de resultado negativo, 100. Y en el haber, ¿qué voy a recibir? Perdón, en el haber va a ser a caja, por la plata que le entregué, y a intereses positivos a devengar por 100. Entonces, esta es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Estas dos cuentas, que las voy a poner en verde o en azul, hacen a la medición del crédito que recibo, ¿sí? Porque son 1000 regularizados por 100. Quiere decir que el valor del crédito que recibo es de... 1100. No, si te digo valor del crédito que recibo es 1000 regularizada por 100, 900. Eso es lo que está diciendo el asiento. Y caja que da salida 1000. ¿Se entiende? Este asiento, de alguna manera, es lo que refleja un interés, un préstamo sin interés. De esta manera se tendría que registrar. Cuando transcurren los 30 días, el resultado va a ser neutro, yo les decía, porque este resultado negativo se va a compensar con estos 100 positivos que se van a ver devengado. Y es lógico, ¿por qué? Porque de punta a punta yo canjeé 1000 por 1000, pero en el tiempo eso no se dio. Por supuesto que cuando considere, por ejemplo, los efectos de la inflación, acá, al haber tiempos distintos, seguramente van a haber consecuencias patrimoniales. Entonces, esta es la manera correcta de reflejar un préstamo sin intereses. No sé si aclaré. Sí, ahora sí me quedó más claro. Gracias. Bien. ¿Alguien que tenga otra duda? Los voy a... Supiste, muy pocos chicos hay, ¿eh? ¿Cuántos somos en la... ¿Alguien tiene idea de cuántos somos en la comisión? Bueno. 18 creo que son en total. 18. Bueno. Miren que Por nos lo que van estoy viendo en la a... práctica, sí. Ah, bien. Bueno, chicos, entonces, cualquier cosa que quieran preguntar, nos comunicamos por los canales que ya conocen y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, Valeria y Facundo, por presenciar la clase y nos estamos viendo, ¿sí? Dale, Después no hay vos, problema. Facundo, te ocupás de subir la clase. Y Elías, vos después de hacernos llegar no sé cómo salió ¿El bizcochuelo? el bizcochuelo. A ver, ahí de una foto. Ah, mirá vos. Salió. Salió, no es de cotillón eso, ¿no? Multifacético. Bueno, chicos, multifacético. Nos estamos viendo. Gracias por todo, profe. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, profe, hasta luego.